Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos la cuarta noche del foro organizado por la AmCham Bolivia y por la BACC de Estados Unidos en forma conjunta. Carlos Mesa, candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, estará con nosotros. Carlos Mesa tiene el siguiente perfil. Estudió literatura en las Universidades Complutense de Madrid y en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, de la que egresó en 1978. En 2002 fue elegido vicepresidente de la República y presidente del Honorable Congreso Nacional, cargo que ocupó entre 2002 y 2003. Presidente constitucional de Bolivia en el periodo 2003 y 2005. En su gobierno reformó la Constitución, ganó el referéndum de hidrocarburos, convocó a una asamblea constituyente, a elección directa de prefectos, hoy gobernadores, y a referendos sobre autonomías, derrotando un alto déficit fiscal, reactivación de la economía, con un significativo crecimiento del PIB, duplicando las exportaciones, y propulsó el respeto a la vida y los derechos humanos como una política de Estado. En 2014 se le encomendó la responsabilidad de ser representante oficial de Bolivia para la demanda marítima, autor de casi una veintena de libros. Bueno, estos datos son proporcionados por su equipo de campaña. Tendremos entonces hoy al candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. Quiero saludar al candidato presidencial por Comunidad Ciudadana, que ya está con nosotros, Carlos Mesa. Buenas noches, Carlos, bienvenido, y le damos los 15 minutos para que usted desarrolle su presentación. Muchísimas gracias, Tufí. Muy buenas noches. Es un privilegio para mí estar compartiendo nuestros puntos de vista, los míos y los de Comunidad Ciudadana, con todos quienes se han inscrito para este encuentro que tiene un carácter internacional en el auspicio de la AmCham y BAC. Quiero comenzar diciendo que el futuro nos alcanzó. Y cuando digo que el futuro nos alcanzó, me refiero a un conjunto de acontecimientos que resume la crisis del coronavirus, pero que no definen exclusivamente un tema referido a la salud. Definen una sucesión de acontecimientos de iniciativa humana que han generado un crecimiento de problemas que los íbamos dejando de lado progresivamente o pretendíamos que no existían o les dábamos menor importancia o suponíamos que ya vendrá. Ya ocurrirá, quizás en un año, quizás nuestros hijos lo vean. No, lo estamos viendo nosotros. Tiene que ver con el tema de la falta de respeto al medio ambiente, tiene que ver con la evidencia del cambio climático, tiene que ver con los excesos que la comunidad humana ha hecho y que se expresan en esta pandemia que es la primera de carácter universal. Esta breve introducción tiene que ver con algo básico. Cuando estaba preparando mi presentación, pensaba si tenía sentido marcar una línea de desarrollo de nuestro programa Soluciones. Un programa que tiene 4 fundamentos: la transformación y a partir de abril lo que hemos llamado el día después. Pero pensé que probablemente la circunstancia, el contexto que está viviendo el país es de tal gravedad que lo que vamos a tener que enfrentar si somos elegidos, y esperamos serlo, el 18 de octubre, y si hay una segunda vuelta a fin de noviembre, y si hacemos una transmisión de mando como corresponde constitucionalmente, llegaremos al gobierno en el mes de diciembre. Lo que vamos a enfrentar es el país post-coronavirus, el país del futuro apocalíptico que parece cernirse sobre nosotros. Y pensé en consecuencia que lo importante era establecer una definición de lo que es nuestro programa y nuestra propuesta política, económica y social en términos estructurales, que sigue siendo la misma que planteamos en la elección fallida del año 2019, cuyo protagonista fue el fraude perpetrado por Evo Morales, y la realidad de lo que vamos a vivir en ese contexto de post-coronavirus. ¿Qué significa esto? Significa que vamos
a enfrentar los indicadores económicos y sociales más dramáticos de la historia, muy probablemente. Primero se hablaba de 10 años, 20, 30, no, probablemente los más dramáticos indicadores de la historia. Y eso nos obliga a decir que nuestra primera preocupación como gobernantes va a ser enfrentar los problemas macroeconómicos que el país va a heredar de esta crisis. Problemas macroeconómicos que son de una dimensión gigantesca y que obligan probablemente a una postergación de los conceptos de aplicación directa que teníamos pensados, no a la orientación. La orientación de nuestra propuesta de programa está basada en la idea de que Bolivia es un país importante, en tanto está ubicado en el centro de Sudamérica y es articulador de la cuenca del Pacífico, de la cuenca del Amazonas y de la cuenca del Plata. Somos un país estratégico en ese contexto, pero sobre todo somos tributarios y parte protagonista de la cuenca amazónica, la cuenca más importante del mundo. La más importante desde el punto de vista de la provisión de oxígeno y sobre todo desde el punto de vista de la provisión de agua, y que tiene que ver con el diseño de futuro no de Bolivia, no de América Latina, sino del planeta en su conjunto. Y en tercer lugar, nuestro carácter estratégico como uno de los 15 países más biodiversos del mundo. Pensarán ustedes que estoy planteando un programa específicamente vinculado al desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible, la defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático orientan nuestras políticas económicas, nuestras políticas sociales, nuestras políticas vinculadas al crecimiento y a una nueva lógica de productividad. Pero lo más importante es que si no entendemos que el post-coronavirus, el escenario financiero internacional, el contexto de lo que representa nuestro vínculo con el mundo, que va a ser esencial, estratégico, fundamental para lograr los objetivos de los que voy a hablar ahora, si no entendemos que este contexto, ese concepto de financiamiento, de movimiento económico, se llama economía verde y finanzas verdes, probablemente no entendemos nada o entendemos muy poco. Los 2 primeros años del gobierno van a requerir resolver algunos problemas dramáticos que quiero detallar. Se prevé una caída del 7.4% del crecimiento, la caída más importante desde la crisis económica de la Unidad Democrática y Popular en la década de los años 80. Los sectores de mayor contracción económica son ya la minería, ojo, nuestro primer rubro de exportaciones hoy, por encima de los hidrocarburos y por encima de lo que se llaman exportaciones no tradicionales, es el que está sufriendo más en la caída de su desarrollo y de su crecimiento. El turismo, que está siendo azotado, como en todo el mundo, de manera brutal, y la construcción, altamente generadora de empleo y multiplicadora del mismo, y el comercio. Estos son los sectores más golpeados de la economía. Y los elementos que tenemos que enfrentar todavía, que pueden ser, digamos, profundizadores del problema económico, son una ampliación de la cuarentena. Y no estoy haciendo aquí un juicio de valor sobre lo que va a pasar o va a dejar de pasar en términos de las decisiones locales, departamentales y nacionales. Una reducción aún mayor del crecimiento de la construcción y por lo tanto de la demanda del sector de la construcción. Y lo que se ha producido ya de hecho que es un shock de oferta y un shock de demanda. En el ámbito internacional, en el ámbito del comercio exterior, es obvio que la reducción de la demanda de gas por parte de la Argentina y Brasil son un problema. Los bajos precios internacionales de las materias primas a los que ya he hecho referencia con el tema de la minería son otro problema. Y la reducción de la demanda externa de nuestra producción, porque la reducción de ese proceso económico es global, no solamente un tema vinculado a Bolivia. Se calcula que al fin del 2020 vamos a tener un déficit fiscal en la optimista de alrededor del 10%, en la pesimista de alrededor del 15% del PIB. Es decir, nunca en nuestra historia, desde que tenemos medición de ese indicador, se va a haber producido una caída de ese tamaño del producto. Eso significa una caída
un déficit de 5.500 millones de dólares. Ahí sí, en términos absolutos, no hay debate. Estamos en la peor situación macro de nuestra historia. Y un elemento muy complejo. Para cubrir los gastos corrientes, la actual gestión presidencial del actual gobierno requiere en este segundo semestre para gasto corriente y líquido 3.000 millones de dólares. Gasto corriente quiere decir pago de salarios. Eso significa que podemos tener adicionalmente problemas complejos si no se abre un espacio de créditos que va a tener un efecto sobre el concepto macroeconómico que estamos enfrentando. El único indicador positivo, el de la deuda externa con relación al PIB, nos permite la posibilidad de un margen de endeudamiento dentro de los parámetros internacionales para un país pequeño en desarrollo de alrededor de 6.000 millones de dólares. Ese requerimiento o esa potencialidad, para decirlo mejor, nos abre un pequeño espacio, una ventana de oportunidad. Pero esa ventana de oportunidad se puede achicar porque tenemos una dificultad. Si continúa este bloqueo entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo para cubrir sus necesidades, puesto a bloqueado, en la situación de estar bloqueado para créditos internacionales por el Poder Legislativo, puede verse en la necesidad de usar entre 1.200 y 1.800 millones de dólares en este periodo. ¿De dónde? De las reservas del Banco Central de Bolivia, que hoy día están en el rango de los 6.600, 6.400 millones de dólares, en el límite de lo razonable para un elemento clave que tiene que ver con el tipo de cambio. Si se produce esa circunstancia, podríamos llegar a fin de año con una caída adicional de las reservas del Banco Central que nos colocarían en una realidad de alrededor de 5.000 millones de reservas. Y en ese contexto, el escenario, cuando hablé de el futuro se acerca apocalíptico, puede ser apocalíptico. Y no he hecho este diagnóstico para hacer un nivel de crítica al actual gobierno, ya he hecho la crítica que tiene que merecer y que merece, no es el punto, no me han invitado para eso. Ese contexto me obliga a decirles que nuestra primera obligación es definir con claridad nuestra política macroeconómica. Y nuestra primera obligación, por lo tanto, tiene que ver con el margen de juego que tengamos de cara a la comunidad internacional. Nuestro primer objetivo debe ser un nivel inteligente, agresivo en el mejor sentido de la palabra, de contexto de racionalidad en la negociación de una línea de financiamiento para Bolivia. Asumimos que es un contexto general, que no es el tema estrictamente vinculado a Bolivia. Es un tema que tiene que enfrentar el conjunto de América Latina y algunos de nuestros indicadores macroeconómicos que han empeorado dramáticamente no son demasiado diferentes a los de otros países de la región, lo que nos permite pensar que las negociaciones, no de bloque, pero sí de planteamientos estructurales van a ser distintas. Probablemente necesitamos establecer una línea de referencia de esa base de 6.000 millones, que en teoría es el tope de nuestra capacidad de endeudamiento y que por lo tanto no puede ser recibido de una vuelta. Pero vamos a necesitar una inyección muy importante en dos direcciones. En la dirección de liquidez para mover la demanda y en la dirección de liquidez para mover la oferta. Y en ese contexto tenemos que apelar a un margen de juego del TGN que cada vez es menor, y por lo tanto tenemos que establecer reglas de juego claras. Ahí entro en un elemento básico que tiene que ver con la transformación democrática, que es el pilar fundamental de la institucionalidad del país, que tiene que ver con un nuevo sistema de justicia, con un nuevo sistema de policía, con un gobierno transparente y en línea, basado en el blockchain. No voy a entrar en la explicación del blockchain, pero que me parece clave para la transparencia como un elemento de digitalización, de actividad cibernética y de incorporación del gobierno boliviano al siglo XXI. Y la construcción de un escenario de reglas claras y de seguridad jurídica. No podemos establecer un mecanismo de transformación macroeconómico si no somos capaces de entender que requerimos una inyección fundamental de inversión privada, inversión local, pero fundamentalmente inversión internacional. Sin seguridad jurídica,
sin reglas claras y sin la modificación de algunos elementos vinculados al sistema impositivo, que no quiere decir reducción de impuestos, ámbito de hidrocarburos, por ejemplo, sino una franja razonable que establezca la posibilidad de hacer diferenciación entre megacampos, campos en declinación y sectores estratégicos de inversión, no lo vamos a poder lograr. Lo propio en el sector minero con las asociaciones público-privadas y alguna modificación en la ley en el Código Minero. Esto como ejemplo específico. Y la orientación adecuada de la inversión más importante que tenemos que realizar con el tema del litio, del cual podemos hablar después con más detalle. Capacidad de generar una ventana más amplia, más alta de endeudamiento de Bolivia, de financiamiento de Bolivia, que parte de la premisa de que Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, BID y CAF van a entrar en una discusión distinta de la que tuvieron antes, porque el post-coronavirus plantea reglas distintas en el mismo contexto de un Fondo Monetario Internacional que si te dice yo quiero que reduzcas el déficit, pero que quiero que me resuelvas el tema de la oferta y la demanda, mi respuesta va a ser no lo puedo hacer. Son temas contradictorios en los términos. Tenemos que generar un margen de juego en el que podamos establecer una racionalidad desde la perspectiva macroeconómica que permita compatibilizar lo que parece incompatible. La administración de un déficit alto con una meta de déficit reducido en los 5 años de gobierno y no un déficit reducido vía shock y por lo tanto reducido vía medidas estructurales. Tenemos que lograr el mantenimiento del cambio de la moneda tal como está, porque un momento de cambio de en estas circunstancias sería dramático y tendremos que establecer un mecanismo del costo interno de los hidrocarburos para el consumidor diferenciado solamente en los sectores de mayores ingresos, pero no tocado en ningún caso en los sectores de menores ingresos. Esa capacidad tiene que ver además con la posibilidad de definir la inyección orientada a los sectores que son más generadores de empleo y más generadores de productividad que consume, es decir, productos de consumo inmediato, productos de consumo directo, que generen la posibilidad de reflotar lo que significa demanda y lo que significa oferta. Nuestra línea de pensamiento es cualquier propuesta de generación de empleo, cualquier propuesta de desarrollo de diversificación económica, cualquier propuesta de modificación de nuestro patrón de consumo y de nuestro patrón de exportación extractivista y rentista, que es un objetivo inmediato, se convierte en un objetivo de mediano plazo en función precisamente de los requerimientos más importantes. Hay que tomar el toro por las astas. Hay que encontrar respuestas macroeconómicas a los problemas macroeconómicos que van a ser simple y sencillamente dramáticos. No vamos a poder generar empleo, vamos a tener que salvar el empleo que se está perdiendo en este momento y vamos a tener que establecer con el sistema financiero un mecanismo a través del cual el gobierno genera una garantía de Estado, establece prioridades de los créditos y establece una estrategia de alianza con el sector financiero que está enfrentando una dificultad que tiene que ver, dadas las circunstancias actuales, el gobierno se está alimentando y se está financiando por la vía de bonos del Estado, que son contraproducentes porque en este momento lo que están generando es un incremento de los intereses y una falta de incentivo para la inversión. En ese contexto tenemos que lograr rápidamente un financiamiento fresco que nos permite invertir los términos y que nos permite establecer en última instancia una respuesta adecuada con los fondos de pensiones, su flexibilidad, su capacidad de una rentabilidad mayor y su capacidad de generación de renta adecuada para paliar un poco esta deficiencia que tenemos. Un último tema vinculado a la macroeconomía que está referido al concepto de si podemos pensar en emisión no inflacionaria en la lógica de que nuestra expectativa de inflación es menor al 2% para el 2020 y pensamos que ahí hay un margen de juego. Depende mucho del contexto y depende mucho del tipo de inversión. Sobre todo pensamos que una de las inyecciones más importantes de liquidez, y eso implica una negociación de créditos flexible de libre disponibilidad, es una inyección para un pago inmediato de las deudas del Estado con sus proveedores, sobre todo, no exclusivamente en el sector de la construcción. Y en el ámbito de la inversión inmediata, de la inversión, quiero decir, pública, establecer un rango de entre 1.200 y 1.600 millones de dólares en obras públicas de mantenimiento de la red fundamental de
carreteras. La palabra mantenimiento aquí no tiene desperdicio. No quiero decir nuevas carreteras. No estoy diciendo que vamos a bloquear o dejar de hacer las cosas que están en los planes de la inversión estatal. Pero quiero decir que hay unas emergencias y unas urgencias que te permiten generación de liquidez, generación de demanda y generación de oferta. Si tú estableces adecuadamente, mediante un mecanismo de gobierno transparente, una licitación para el mantenimiento de carreteras, preferentemente para el sector privado boliviano, vas a poder inyectar más dinero, además del pago de las deudas pendientes de aquellos elementos que están por hacerse. Dos temas finales complementarios. He hecho referencia a lo que me parece fundamental, a lo que me parece que verdaderamente el país va a tener que encarar. No he querido hacer una disección y un rosario de ofertas desde el punto de vista de la economía sostenible, las comunidades inteligentes, la sociedad justa. Pero sí, tenemos dos grandes desafíos, el desafío educación y el desafío salud, que tienen que vincularse a otro gran desafío, que es el país del siglo XXI con conectividad, con un sistema de comunicaciones adecuado, con un acceso al Internet gratuito, en los sectores de educación y salud que tienen la necesidad más importante, con un rol significativo de lo que representa una comunidad inteligente, interconectada y que actúa de manera adecuada entre sí. No vamos a poder llevar adelante un sistema de salud y un sistema de educación con una conectividad cero, pero no los vamos a poder llevar adelante si no definimos una inversión clara, en el caso de salud, en un sector fundamental: la atención primaria y la gestión de la salud. Si tenemos que escoger prioridades, tenemos que hacerlo en ese contexto. Es en la atención primaria donde tenemos mayores problemas. Por supuesto, vamos a trabajar en la línea de vacunas de acceso gratuito para los más desposeídos cuando la vacuna aparezca, que nos tocará si somos gobierno. Y en el tema de la educación, establecer una prioridad en el sistema de calificación de la educación a nivel internacional para saber dónde tenemos que apuntar, y la construcción de un tipo de currículum que tenga que ver con la educación presencial, semipresencial y virtual. No quiero ir más lejos que eso porque me parece que son los elementos centrales donde tenemos que trabajar de manera más intensa. Creo que lo fundamental es entender que el programa de gobierno del próximo gobierno se llama la resolución del espeluznante agujero negro que nos está dejando el coronavirus, del que todavía hay cosas que ver y vivir, porque no sabemos cómo va a reaccionar el gobierno, si se van a poder poner de acuerdo los dos poderes del Estado en esta lógica increíble de poder dual irresponsable desde mi punto de vista, que nos pueden dejar situaciones de datos que son los datos que he trabajado de manera muy seria, mucho peores todavía de los que yo he presentado. Comunidad ciudadana quiere un nuevo país. Esta es una oportunidad. Esa oportunidad, no lo olviden, tiene que ver con nueva visión ambiental, defensa de nuestro entorno, lucha contra el cambio climático, economía y finanzas verdes y una construcción de un giro de 180 grados en nuestro modelo productivo y en nuestro modelo de consumo. No he entrado en esos detalles porque la urgencia hoy tiene que ver con los datos a los que he hecho referencia en los minutos anteriores. Muchas gracias, Carlos, por su exposición, usando los 15 minutos que corresponden al formato. Me parece importante que haya expuesto su visión más inmediata post pandemia. Yo he revisado su programa de gobierno y precisamente es detallado el tema específicamente de programa de gobierno, que usted va a tener la oportunidad seguramente de explicarlo ahora. Quiero partir, antes de entrar a algunas de las ideas que nos ha expuesto en esta primera parte, lo genérico, que comienza precisamente describiendo en su programa de gobierno con algunas palabras, ¿no? Ni neoliberal ni populista, como uno de los conceptos genéricos de su visión de gobierno, de Estado. Dice también, viejos debates entre estatismo y libre mercado, ni el neoliberalismo de los años 90 del siglo pasado, ni el populismo de izquierda y derecha, hay que cambiar el patrón de desarrollo. En ese sentido, Carlos, sigue habiendo, a pesar de todo, un debate en relación a tamaño de Estado y tamaño de libre mercado. En ese sentido, quisiera preguntarle, ¿cuál es su opinión en relación a tamaño de Estado y tamaño de libre mercado? Y esto de que ya no ni neoliberalismo ni tampoco populismo.
¿Cuál es la opción al neoliberalismo y el populismo de derecha y de izquierda? Un sentido de responsabilidad de Estado y una lógica de tratar de evitar las etiquetas y las definiciones fáciles. Eres un neoliberal, eres un estatista, eres un populista. Desde el punto de vista de los hechos objetivos, la pandemia nos ha dejado una lección muy importante que no estaba en los planes de nadie antes de que se produzca. El rol del Estado tiene hoy una importancia crucial y estratégica, pero no en el sentido de nacionalizaciones o de estatizaciones, en el sentido de que la orientación estratégica de la inversión, el manejo adecuado e inteligente y flexible de la macroeconomía, la capacidad de ser un interlocutor válido para el financiamiento internacional del país son cruciales. La reorientación de la salud y la economía son cruciales. En ese sentido, el rol del Estado es hoy más importante que lo era ayer. Ahora, desde el punto de vista de lo tradicional, no tenemos la más mínima intención de hacer una sola nacionalización más. No nos parece que tenga ningún sentido. Una cosa es que tú puedas investigar lo que está mal hecho y tú puedas castigar jurídicamente a quien cometió delitos en privatizaciones o en nacionalizaciones, y otra cosa es la lógica nacionalizadora. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay que recuperar el rol protagónico de la empresa privada nacional e internacional. Lo que está nacionalizado hay que trabajarlo sobre todo en las empresas grandes, en la lógica de la eficiencia y en la lógica de los resultados. No queremos ni a BOA ni a Entel compitiendo con dumping de precios y con una situación en nivel de competencia desleal. No queremos un YPFB, una Comibol o una empresa boliviana del litio que no sean eficientes. Es una tarea compleja y que tiene sus obligaciones, pero no vamos a ir a las privatizaciones. Otro tema son las empresas que terminan con BOL, Lácteobol, Cartoon Ball, etcétera. No voy a hacer el rosario largo. Hay más de 500 empresas del Estado, es una cosa de locos. Pero hay que trabajar ahí en la línea de decir qué es lo que funciona y qué es lo que no. ¿Cuáles son empresas realmente relevantes desde el escenario del Estado? En ese contexto, esas no las vamos a tocar, desde el punto de vista de la privatización. Perfecto. Carlos, los últimos 14 años de gobierno han estado marcados por un crecimiento del Estado y del rol y del protagonismo del Estado. Se habla de 40, 45% ya de concentración de la economía en manos del Estado. Por momentos eso originó reclamos, incomodidades del propio sector privado, que encontraba ese crecimiento como competitivo inclusive. Bajo esa perspectiva, Carlos, ¿usted cree que el tamaño del Estado, como está en este momento, es el adecuado o no es el adecuado? ¿Cuál es su criterio al respecto? La lectura del tamaño del Estado tiene que ver fundamentalmente con la eficiencia o ineficiencia del Estado. Yo creo que la respuesta tiene que darse, para no entrar en el debate de privatización versus nacionalización, en la lógica de un Estado pesado, ineficiente, burocrático, extorsivo, que no está adecuado a los requerimientos del siglo XXI. Y en ese sentido es un Estado totalmente inadecuado. Tenemos que generar un Estado que sea amigo del ciudadano, amigo del emprendedor, microemprendedor, mediano emprendedor, pequeño emprendedor, perdón, pequeño, mediano y gran emprendedor. Pero sobre todo, tenemos que trabajar en una vuelta de tuerca completa en relación a la eficiencia, a la burocracia y a la corrupción. Un Estado transparente es un Estado en línea, es un Estado que está en disposición de darle la información adecuada y en tiempo real a los ciudadanos, un Estado que elimina la burocracia para ir a la ventanilla única y un Estado que se coloca en el rango digital que requiere el país, que requiere la sociedad. Ese Estado eficiente parte de la premisa de tener institucionalización. Para ponerte un ejemplo muy evidente, tenemos que hacer un proceso de institucionalización de la administración del Estado que tiene 500.000 de funcionarios. Esa administración tiene que cambiar y lo vamos a hacer empezando por los 3 núcleos más importantes: impuestos nacionales, aduana nacional y administración boliviana de carreteras. Como el ejemplo, nada más llegar, para ir progresivamente a una institucionalización de todo el ámbito estatal. Bien, Carlos, queda claro que ha dicho hoy que no va a privatizar ni tampoco va a nacionalizar. Básicamente eso he entendido. Leyendo también el programa del gobierno queda claro porque dice que
las empresas nacionales, IPFB, ENDE, Entel, BOA, juegan un papel estratégico y se mantendrán bajo dominio estatal. No se van a tocar esas empresas estratégicas. Sin embargo, otras como Cartón Bol, Papel Bol, EVA, van a ser sometidas a auditorías y evaluaciones técnicas para definir su viabilidad económica y social. Quiere decir que ahí sí puede haber una intervención vinculada a un posible cierre de algunas. ¿Me puede aclarar un poquito qué puede pasar con esas empresas? Usted mencionó 500, probablemente que hay ahora en el país. El ideal, Tufi, es hacerlas eficientes. Si no lo son, habrá que evaluar sus resultados. Lo que no quiero es, como tú sabes perfectamente, regalarte un titular periodístico. A pesar de que eres un gran moderador, también eres periodista. Pero entendemos, la búsqueda de eficiencia es lo más importante. Lo fundamental es establecer lo que dije antes. La esencia de un Estado eficiente no pasa por el tamaño, porque entrar en un debate que va a ser estéril y que va a ser complejo desde el punto de vista social sería no solamente un error y una miopía, sino incluso peligrosamente suicida para el propio país. Yo creo que lo que tienes que lograr es establecer una lógica en la que tu sustento político es tan importante como tu realidad política económica y social. En este tiempo, Carlos, se ha demostrado ya que hay empresas creadas estatales ineficientes, inviables probablemente. No sé si estará usted de acuerdo con que San Buenaventura no ha terminado de arrancar, por ejemplo. No sé qué piensa sobre esas empresas que hemos visto que son ineficientes y por ahí fueron fallidas incluso. ¿Se las tiene que cerrar? No estoy buscando un titular, sino un poquito más de contundencia No, en la... está muy claro. Uno tiene que hacer una primera auditoría inmediata y urgente sobre las principales empresas. Estoy pensando en la empresa de Urea para poner el ejemplo y el otro ejemplo importante, o el de San Buenaventura. En San Buenaventura puedes hacer quizás una reconversión. En la planta de Urea puedes hacer quizás un mejoramiento de su vinculación y establecer la posibilidad real o no de la generación de mercados que sean potenciales o efectivos. Una vez que se haya definido en una auditoría clara cuál es la situación de la empresa, cuáles son sus potencialidades y se haya trabajado en la búsqueda de respuestas, lo que tienes que hacer primero es intentar darle respuestas al problema, que probablemente las tiene. Si no las tuviera, empezamos a hablar. Pero lo que no tiene sentido ahora es decir si las voy a cerrar o no, no las voy a cerrar porque es una mitología del Estado y el Estado tiene que no ser tocado. Pero nuestro compromiso es institucionalización, auditoría técnica y auditoría jurídica, responsabilidad para quien la tiene, pero sobre todo encontrar las soluciones. Si una vez que has terminado ese proceso el tema se da por no sin remedio, la pregunta es: ¿vas a ganar más dinero haciendo una licitación para privatizarla, o vas a ganar más dinero cerrándola, o vas a ganar más dinero intentando reconvertirla? Esos son elementos que la respuesta fácil no es posible en un contexto como este, porque los mecanismos que están en nuestra mano no son los suficientes. Gracias, Carlos. Ha habido particularmente interés en el foro de candidatos sobre el tema de legislación laboral. Y usted menciona en su programa de gobierno Comunidad Ciudadana el tema. Dice: por el lado de la demanda se revisará la legislación laboral para modificar las disposiciones que penalizan la creación de empleos. ¿A qué se refiere con penalización de creación de empleos? ¿Cuáles son esos factores que penalizan? ¿Y qué tipo de revisión tiene que tener la legislación laboral? Dos criterios que son fundamentales: el estructural y el operativo. El estructural tiene que ver con la decisión nuestra de crear un Consejo Económico y Social en el que participe el Estado, el empresariado y el sector social de trabajadores, a partir de una representación plural, pero sensata desde el punto de vista de su eficiencia, que tenga un nivel consultivo del más alto rango y que se plantee ahí respuestas específicas para definir lo evidente, para definir el tema del empleo, para definir el tema de la productividad, para definir el nivel de aumento salarial en el contexto del post-coronavirus y para establecer la lógica de qué representa una transformación del Código de Trabajo o de la legislación laboral. Una legislación que debe, por encima de todo, respetar los derechos de los trabajadores, pero a un punto tal que no llegue a ser contraproducente para los propios trabajadores, como ocurre hoy. La posibilidad hoy día de establecer una lógica en la que el trabajador
sea responsable de sus actos en un problema empresarial es inexistente. Si un empresario va al Ministerio de Trabajo, 99.999999% de posibilidades que pierda cualquier contencioso que tenga con un trabajador. Aquí hay un elemento clave que tiene que ver con la flexibilidad en varios temas. Si volvemos a la legislación original de 1939, la inamovilidad de los trabajadores no es tal que se convierta en un axioma sagrado. El segundo elemento es, tú no puedes tratar de la misma manera a un trabajador de la administración pública o a un trabajador de horario fijo que a un trabajador del turismo que es estacional, por ejemplo. Tú tienes que flexibilizar el tema horario. Tú tienes que flexibilizar, en el caso de los médicos que no han podido ingresar al sistema laboral, lo que representa el doble paga o triple paga en función de trabajo de fin de semana. Por eso no se concibe el ingreso de los médicos o del sistema de los trabajadores de salud en el contexto. Es decir, una ley que está pensada para la primera mitad del siglo XX no da respuestas de esa naturaleza. Y tienes que generar un regulador y no árbitro y no juez y parte, porque al final se convierte en parte de los trabajadores. En ese contexto, lo que tienes que lograr es una jurisdicción laboral realmente independiente que sea rígida en el cumplimiento de la ley y que no pase por el tamiz del Ministerio de Trabajo que se convierte en un regulador. Son algunos elementos de base que podríamos ampliar, pero creo que eso es lo que fundamentalmente planteamos. Parte del tema está básicamente el constante tema del incremento salarial, la negociación salarial, que ha estado en los últimos años muy supeditada básicamente a definiciones que no incluyen a la parte patronal. ¿Cuál es su visión al respecto? ¿Cómo se debe definir una política salarial? Ha estado marcada básicamente por el porcentaje de inflación como una base de negociación. Desde su punto de vista, ¿cuál debería ser la política para negociar el incremento salarial cada año, Carlos? Un criterio, vuelvo sobre el punto, que va a ser determinante, y si no se entiende de esa manera podemos ir al abismo, es que el post-coronavirus te plantea una realidad específica, circunstancial, de coyuntura 2021-2022 muy compleja porque marca los indicadores más dramáticos del desarrollo de nuestra economía negativamente hablando. Ese es un factor que no es un factor de largo plazo. Yo no tengo dudas de que la inflación es un elemento importante, un referente importante, pero no puede ser el único referente. El otro referente tiene que ser productividad. El otro referente tiene que ser la capacidad del desarrollo de un salario que esté acorde con el nivel de productividad del trabajador y que la productividad no sea un bono más de los bonos que reciben los trabajadores, sino que sea un elemento de análisis y de debate para la toma de decisiones. Y el tercer elemento tiene que ver con la condición de la seguridad del empleo. Es decir, si un aumento salarial de determinado nivel pone a la empresa en riesgo de quiebra, esta pregunta tiene que ser respondida en función del conjunto. Es decir, no se puede establecer una medida unilateral y ciega, sino que tiene que hacerse una evaluación del sector que genera empleo, del sector que es empleado y del sector estatal que tiene una lógica distinta. Por eso establecemos una línea de triangulación entre el sector Estado, trabajadores y empresarios. Usted mencionó en su primera parte el tema impositivo en el marco de los hidrocarburos. Quisiera que por favor me detalle un poco más su idea, que está además contemplada en el programa de gobierno, régimen fiscal, ¿no? Desarrollaremos un régimen fiscal progresivo que considere las características técnicas y el tamaño de los reservorios, así como los niveles de precios, sin afectar la contribución porcentual total percibida actualmente o mejorándola. ¿Implica esto cambios a la ley de hidrocarburos o no, Carlos? El punto clave y una de las razones que nunca se entendió por las que no aprobé la ley de hidrocarburos cuando era presidente, no la promulgué, tenía que ver con dos criterios: el descuartizamiento de YPFB, que es otra historia de la que no hablamos ahora, y el impuesto ciego. Es decir, tú no puedes cobrarle lo mismo a San Alberto, al mejor San Alberto. Hoy día San Alberto está en una situación prácticamente de cierre, en el sentido de que ya ha terminado su momento de mayor productividad. Lo mismo que le vas a cobrar a un campo en declinación o al interés que tú tengas de exploración y explotación de un campo que va a ser fundamentalmente de líquidos y no de gas. En ese contexto tú tienes que hacer una diferenciación, tienes que hacer una franja impositiva que, dado que los megacampos siguen siendo los que van a contribuir más, no te va a afectar de una manera significativa en el
en la idea de recaudación de impuestos, pero te va a permitir generar incentivos. Si tú no generas incentivos para la inversión, hoy más que nunca, estamos en un callejón sin salida, porque tenemos un problema de baja de demanda de Argentina y Brasil, tenemos un problema de escasas reservas en el mediano y largo plazo para abrir nuevos mercados y tenemos un problema de desincentivo de la inversión porque es simplemente de sostenimiento. En ese contexto, esa franja tiene que marcar la línea base sobre la que trabajamos nuestro referéndum de hidrocarburos, pero estableciendo esas diferencias que acabo de hacer. Sobre mercados de destino del gas, en su programa menciona ampliaremos nuevos mercados más allá de Brasil y Argentina fundamentalmente. ¿Cuáles son esos mercados? En su propio gobierno hubo un referéndum que, entre otras cosas, votó en contra de la exportación de gas a Chile. ¿Cuáles son esos otros potencialmente mercados, Carlos, a los que se puede exportar gas? Por cierto, el referéndum nunca estableció tal cosa. Se debatió sobre el asunto, pero el referéndum en ningún caso ni preguntó ni se respondió sobre el tema, por cierto. Nosotros creemos que se trata de primero, renegociación en el sentido de establecer en el mediano y largo plazo cuál es la orientación del consumo más importante de Brasil y Argentina. A mí me ha sorprendido la decisión de YPFB de aceptar las características que ha planteado Brasil para el consumo de nuestros hidrocarburos, de nuestro gas. Existen mercados menores como Paraguay y Uruguay que no son extremadamente relevantes. Existe un mercado potencial que es Chile, que es un tema que hay que debatir, que es un tema que tiene que plantearse sobre todo en función de las seguridades que podamos tener en esa relación. Y existió, pero creo que ya no, la posibilidad de la ampliación de mercados más allá del Pacífico, dada la circunstancia del fracking y dada la circunstancia de lo que es en este momento la exportación mundial y el lugar cada vez más pequeño que ha logrado Bolivia. Volviendo un poco sobre el tema de tamaño de Estado, en algún momento cuando se hizo la fusión de ministerios, usted cuestionó la última fusión de ministerios porque no deberían corresponder, entiendo, fue su argumento, a un gobierno de transición, una decisión de esa manera. Y quisiera conocer cuál es su visión sobre el tema de constitución de ministerios, porque en el programa de gobierno suyo plantea la creación del Ministerio de Ciudades y plantea la creación del Ministerio de la Mujer, ¿no? Eso implica dos ministerios nuevos. ¿Implica al mismo tiempo eliminación de otros ministerios? ¿O qué va a hacer en términos de la estructura misma del propio gobierno? Desde el punto de vista de la realidad objetiva, Tufín, hay que entender una situación que hoy día nos coloca otra vez con el coronavirus por delante. Si el resultado final de la modificación del número de ministerios no modifica el número de empleados públicos que están en esos ministerios, sean 10, 12, 15 o 28, el resultado es irrelevante. ¿Por qué doy esta respuesta inicial? Porque no parecería lo más inteligente hoy, en plena pandemia del coronavirus y tras la crisis macroeconómica que vamos a vivir, que decidamos acortar el tamaño del Estado, que es lo ideal, con despidos que pueden significar desde el punto de vista de la eficiencia algo muy interesante, pero desde el punto de vista del costo social algo imposible de afrontar por responsabilidad personal y humana y por responsabilidad política. En ese contexto, lo que nosotros estamos trabajando es en una reformulación del Poder Ejecutivo, pero no sobre la base del número de empleados y no porque creamos que el número de empleados es ideal. No lo es, no lo es. El gobierno del MAS, si algo se ha caracterizado, es por casi duplicar el número de empleados públicos que tenemos. Pero la circunstancia, vuelvo sobre el punto, por eso inicié mi exposición con el futuro apocalíptico, es que el 2021 y el 2022 tenemos una responsabilidad social prioritaria y una responsabilidad política pragmática que uno ha aprendido además de la propia experiencia personal. Volviendo a la coyuntura y partiendo del origen de su exposición, Carlos, esta definición suya de un nivel inteligente de negociación de los préstamos como base fundamental de encarar la crisis pandemia y pospandemia, de 6.000 millones como tope de endeudamiento que usted menciona, quisiera preguntarle en relación al manejo del déficit fiscal. Por ejemplo, hay quienes creen que en estos momentos extraordinarios no debe importar el rigor del porcentaje del déficit fiscal, que hay que inyectar recursos y estamos en un momento extraordinario.
¿Cuál es su criterio al respecto? En el programa de gobierno mismo, usted plantea que hay que ir a una paulatina disminución del déficit fiscal, pero entendemos el momento extraordinario. ¿Hasta dónde se puede tener un déficit fiscal más o menos llevadero? Te respondería la fácil, te diría cae por gravedad. No existe posibilidad, Tufi, no existe posibilidad alguna de reactivar la economía que está bajo un shock de demanda y un shock de oferta si no inyectas liquidez. Y no puedes inyectar liquidez si simultáneamente reduces el déficit fiscal, porque tienes que establecer inversión pública, porque tienes que establecer financiamiento, porque tienes que establecer crecimiento de deuda y porque no vas a tener un respaldo en la medida en que has perdido una parte fundamental de tus reservas en este contexto. En ese entendido, lo que tenemos que trabajar es en una lógica de mantenimiento del déficit fiscal dentro de un margen razonable. Estamos hablando de un déficit ya desmesurado, del 10, vamos a ser optimistas, del 10% del Producto Interno Bruto, un déficit fiscal del 10%, es un déficit significativo, pero no hay otra posibilidad. Y eso significa que tenemos que incrementar el financiamiento. Y cuando tú decías, como lo dije yo, que desde el punto de vista del ideal tenemos un margen de endeudamiento nuevo de 6.000 millones de dólares, una de las magias, una de las capacidades o una de las posibilidades que tenemos que trabajar es precisamente ampliar nuestra capacidad de endeudamiento sobre la base de nuestro comportamiento relativo. Sí. Carlos, hace 2 noches tuvimos al candidato presidencial Arce aquí, del MAS, y entre sus propuestas de corto plazo para encarar la crisis, él cree de que hay que activar la demanda, fundamentalmente, y que se está activando mucho la oferta, pero no la demanda. En ese sentido, ha planteado básicamente una forma de activar la demanda son bonos, básicamente es aumentar la inversión pública, ha criticado que se haya parado la inversión pública en obras ya comprometidas. Yo quisiera preguntarle a usted cuáles serían esas acciones de emergencia, nos ha mencionado algunas, por supuesto, para activar la economía, básicamente, o para recuperarla, si es presidente. Y bueno, ¿qué piensa de esto, de estas otras alternativas mencionadas por Arce, por ejemplo? Desde el punto de vista de la inyección de liquidez a la economía, si tú te vas solamente por la línea de la oferta, estás cojo, y si te vas solamente por la línea de la demanda, estás cojo. Yo creo que el elemento complementario es el ideal. Pero si tuviera que escoger, tendría que decirte que la primera prioridad tiene que estar en la línea de la demanda. Para, para nuestro razonamiento, lo de los bonos es un hecho evidente, es decir, está más allá de toda discusión, ahí están los bonos y tienen que pagarse. Hay que evaluar la situación de algún bono extraordinario que pudiera tener que ver con el proceso inmediatamente posterior a la pandemia de pago sistematizado por lo menos unos meses o un año, pero ese es un tema de debate que todavía no está cerrado. Pero para nosotros lo fundamental tiene que ver con el pago de las deudas del Estado a proveedores locales. Esto es clave. Y sobre todo y esencialmente en el sector de la construcción, estamos hablando de entre 2.500 y 3.000 millones de bolivianos. Si no me equivoco, usted me va a corregir, una de las propuestas que he escuchado esta noche es la emisión monetaria. Una de las discusiones en las que estamos. Cuál es el criterio? Si tú te ciñes a un tipo de emisión sobre una inflación del menos del 2%, sobre un proceso de deflación que prácticamente es el que estamos viviendo, sobre la evidencia de que una emisión en ese contexto no va a ser necesariamente inorgánica, perdón, no va a ser necesariamente inflacionaria, y lo destinas exclusivamente a este tipo de esfuerzos, por ejemplo, el pago a proveedores locales, no estás generando directamente un proceso de potencial inflación. Hay discusión sobre ello, hay el elemento indirecto, hay el elemento de la importación de insumos en el sector de la construcción, es un tema de debate, pero creemos que, dada la circunstancia dramática que está viviendo el país, es un elemento a considerar. Bueno, voy a En hacer ese un... rango, perdón, en ese rango, es decir, no se trata de una maquinita que imprime, no, se trata de establecer un objetivo específico, una prioridad específica y un monto determinado, no otra cosa. Es específicamente para un objetivo. Perfecto. Antes de dar paso a las preguntas de los participantes, Carlos, quiero hacer un par de últimas preguntas. Una de política, que está en su programa de gobierno, y algo sobre relaciones internacionales, porque hay un público Sí, que nos señor. está escuchando en Estados Unidos.
el tema político, usted ha planteado restablecer la plena vigencia del artículo 168 de la Constitución, que es básicamente cuidar este blindaje para que no haya una reelección indefinida. Y se menciona como propuesta consensuar una agenda de elecciones para elegir de otra manera jueces, tribunos, vocales de los tribunales electorales. Esto va a requerir, esto último, un cambio constitucional y por lo tanto se tendría que hacer vía Asamblea de la Constituyente. El primer punto que tocaste, perdón. Sí, muy puntual, Carlos. El 168, el 168. Sí, Sí, el 168 tiene que ver con dos cosas. No solamente con eliminar la reelección indefinida, que es un principio absoluto en el que nosotros creemos, por supuesto, sino recordarle al país que un señor llamado Evo Morales le dio la espalda a Bolivia con el 21 de febrero. Y hay que poner en vigencia el 21 de febrero y la decisión que se tomó en ese momento por rango constitucional de un referéndum. En ese contexto tiene un doble objetivo. El objetivo de hacerle justicia al pueblo boliviano y el objetivo de eliminar la reelección indefinida. Segundo, ¿había algún tema ahí? no, elección No, de el tema judicial, el segundo, elecciones, sí, por supuesto. magistrados, jueces, Sí, sí, sí. no hay, Oye, usted no va por, o sea, cree que no se va a hacer por voto directo ya, la elección de jueces, de tribunales. realismo político por encima de todo, Tufi. Realismo político. Una cosa son los deseos y otra cosa son las realidades. Si tú no cuentas con 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional, no apuestes por una reforma constitucional. Yo, si tuviera que responderte, te diría, hay cosas muy positivas en la Constitución. El tema de la igualdad, de la inclusión, el tema del concepto plurinacional, en fin, son otros elementos. Pero hay muchas cosas incongruentes. Pero no es viable desde el punto de vista político. En consecuencia, ¿cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es poner en cuestión, desde un punto de vista constitucional, el desarrollo del proceso electoral 2011, pero sobre todo el 2017, sobre la base de 40% de votos nulos, 20% de votos blancos, solo 40% de votos válidos, y de esos votos válidos un promedio de entre 2 y 8% para los magistrados elegidos. Si se interpreta correctamente, esa elección fue rechazada de manera legítima por el votante. En ese contexto, el segundo paso es, ok, si has logrado ese objetivo, que es poner en cuestión a las actuales autoridades del Poder Judicial, ¿cómo las eliges? A través del mecanismo de voto popular, con una variante fundamental que no requiere de una reforma constitucional, que se trata de lo siguiente. La Asamblea Legislativa, con plena potestad, delega su derecho de preseleccionar a los candidatos a personalidades ilustres del ámbito judicial, del ámbito jurídico y de la sociedad civil, que son los que hacen la preselección y vas inmediatamente a una elección con unos candidatos creíbles, serios y de primer nivel. Muy bien, se mantiene entonces la elección mediante voto, pero con ese cambio. Perfecto, Así es. Carlos. ¿Por qué dice que no cree que alguien va a tener 2/3 en el próximo Congreso? Vamos a ser francos, sí. No, no creo, no creo. ¿No? Ni el Dos más. tercios no. Mayoría absoluta sí, pero 2/3 no. Bueno, Carlos, la última pregunta de mi parte. Relaciones internacionales. ¿Algún gobierno vetado en el mundo en caso de ser presidente? Y en segundo lugar, ¿cuál va a ser la característica de relación con Estados Unidos fundamentalmente? Nosotros creemos que uno de los grandes errores del gobierno de Morales, entre los muchísimos que podríamos estar horas desmenuzando, fue la ideologización de las relaciones internacionales. El principio fundamental de una nación democrática es establecer sus intereses desde el punto de vista práctico, comercial, económico y desde el punto de vista del respeto a los valores humanos, y nuestra única limitación está allí. ¿Eso qué quiere decir? Que creemos en las relaciones con todos los países del mundo. ¿Y eso qué quiere decir con relación a los Estados Unidos? Estamos hablando de la primera potencia del mundo y estamos hablando del país más importante del hemisferio del que formamos parte. La plena relación, el restablecimiento pleno de relaciones con los Estados Unidos de América nos parece una prioridad, como el mantenimiento de relaciones con China, para poner el ejemplo de la otra gran superpotencia. En ese contexto hay algo que creo que ambos hemos aprendido, Bolivia y Estados Unidos. No quiero unas relaciones inexistentes y absolutamente absurdas como las que planteó Morales, pero no quiero unas relaciones de dependencia muy grosera como la que vivimos en el periodo democrático anterior. Muchas gracias, Carlos. Hemos prácticamente completado hora y media de su presentación con las preguntas más.
quisiera darle el último tramo final de 2 minutos más, si quiere hacer alguna reflexión para despedirse. Te agradezco, Tufi, por la oportunidad. Creo que es un momento fundamental, único de la historia. Un momento que puede ser el apocalipsis o puede ser la gran oportunidad. Un momento en el que Bolivia tiene las posibilidades de transformarse, de pensar de otra manera las cosas, de entender que el desarrollo, entender que la lucha contra la pobreza, entender que el pensar en los demás es parte de un proceso en el que todos ganamos. Entender que la lucha por el medio ambiente, la lucha contra el cambio climático es rentable desde el punto de vista pragmático y es rentable desde el punto de vista ético. Pensar que la construcción del futuro depende de la seriedad y de la certidumbre que le demos a los ciudadanos. No se trata de una colección de ofertas irresponsables. Se trata de hablar con la verdad en el momento en que estás en una campaña política, de hablar con la verdad en el momento en que gobiernas y de tomar decisiones que sean realistas, que sean transformadoras y que te permitan decir, este es un país distinto para mejor. Esa es la lógica de Comunidad Ciudadana, esa es la lógica en la que está Carlos Mesa, en la que estoy yo y la que le ofrezco al país y a ustedes que me han seguido en esta oportunidad. Muchas gracias a la AmCham, a la BAC, por esta verdadera oportunidad de privilegio que he tenido. Y gracias a ti, Tufik, por supuesto. Gracias, Carlos, por la oportunidad. Igualmente, agradecer en nombre de los organizadores y los participantes. Un abrazo a todos los participantes. El lunes estaremos con la candidata presidencial de la Alianza Juntos de acuerdo al cronograma. Hasta el próximo lunes.